Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a retomar el tema de Argentina desde lo que pasa que como economía, Argentina junto con Venezuela, pero yo creo que Argentina más que nadie es el país que en realidad más noticias está dando en cuanto a lo dinámico de la situación, vamos a decirlo así, y ahora pues establecieron un control de precios en Argentina, obviamente con la intención de contener la inflación. Y yo quisiera con nuestro entrevistado un poco más adelante hablar acerca de qué significa y cuáles son las implicaciones de un control de precios. Pero antes, vamos a la jornada de mercados con Daniel Estico, el editor de economía de Infobae. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien por suerte. Bueno, hoy fue una jornada relativamente positiva, el Dow Jones terminó con suba de 0,5, el Standard Poor's también con 0,05 de suba, logrando máximos de 5 años, así que realmente muy positivo. El Nasdaq bajó 0,1%, el Bovespa de Brasil siguió en la senda negativo, 0,83%, pegado por el sector petrolero. México bajó 0,26, mientras que repuntó Chile 0,34, Venezuela 4,36 y Perú se terminó con alza de 0,11. Los commodities terminaron en positivo con suba de 0,29, tanto el petróleo como el oro. Así que no hay mucho para destacar en la jornada de hoy. No, más ganancias nada más. Más ganancias y ahí coqueteando con los nuevos récords que parece que se han tornado soportes más que, mejor dicho, resistencias, ¿no? Más que soportes, y el mercado espera ahora nuevos balances de las empresas prácticamente en toda la región. Están esperando esos informes para ver cuál es el curso de los próximos meses. Así es, bueno, mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Un fuerte abrazo, un buen programa. Gracias, muy amable. Bueno, de nuevo, yo creo que esto es interesante para toda América Latina porque como hemos dicho muchas veces, la mayoría de los jóvenes latinoamericanos, y con jóvenes me refiero a aquellos que tienen menos de 35, 30 años, son ciudadanos latinoamericanos que no han sufrido, no han vivido, no han tenido experiencia, lo que fue en Latinoamérica la constante hasta antes de que iniciara este siglo. Estoy hablando de inflación, estoy hablando de control de precios, estoy hablando de proteccionismo, estoy hablando de populismo incluso, etcétera. Pero hay un país, bueno, a partir del 2000 prácticamente en América Latina se eliminó la inflación, se han eliminado las crisis económicas, etcétera, y por eso es que, de nuevo reitero, que muchos jóvenes pues no conocen de este asunto. Pero hay un país en donde se está viviendo esto que a mí en lo personal me recuerda la Latinoamérica de los 80s, de los 90s, incluso también de los 70s, y que es Argentina. Y en este país, que hemos estado siguiéndolo muy de cerca, pues ahora se acaba de establecer un control de precios. No solamente es el único país de América Latina donde en los últimos 10 años o más se ha establecido un control de precios, sino que, bueno, pues eso, es el único país en el que en tanto tiempo se ha hecho esta decisión. Y por eso, pues quise invitar a un gran profesor de economía, muy conocido, muy importante, con mucha experiencia, muchísimos libros publicados, mi querido Guillermo Calvo, profesor de economía de la Universidad Columbia en Estados Unidos y quien fuera, entre muchos otros cargos, ex economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, múltiple autor y buen amigo mío. ¿Cómo estás, Guillermo? Me da mucho gusto saludarte. Lo mismo digo, Alberto, encantado. Gracias. Bueno, a ver, primero que nada, este establecimiento, lo que le estableció Argentina fue un acuerdo, entre comillas, un acuerdo con los supermercados, con los grandes comercios, para congelar los precios al nivel del 1 de febrero por 60 días al menos. Entonces, eso equivale a un congelamiento de precios, cuando menos de los precios de comerciales. Yo creo que la primera pregunta que voy a hacer va a parecer que es una pregunta media irónica, pero incluso yo creo que lo es. Evidentemente el gobierno como que ya aceptó entonces que la inflación sí está alta, porque de acuerdo al gobierno hay nada más un 10% de inflación, y hasta donde yo recuerdo con un 10% de inflación no había necesidad de hacer control de precios. Sí, mira, uno podría ver este asunto desde otra perspectiva, tratando de ser positivo y racionalizar lo que está haciendo el gobierno.
uno podría decir, mira, lo que ha venido pasando, muy sorprendente, es que el dólar se escapó, el precio del dólar aumentó, hay muy pocos analistas que yo vea que tienen una buena explicación de por qué está pasando. Eh, Está aumentando una tasa mucho mayor que la tasa de inflación, y entonces el gobierno puede ver eso y decir, esto es una mala señal. Y la gente lo que puede hacer, en consecuencia, las firmas, es equivocadamente empezar a remarcar. Se equivocan las firmas, al rato aparecen los sindicatos diciendo ahora están los precios subiendo a una tasa mayor, exigen aumento de salarios y se entra en un proceso de retroalimentación. Yo creo que en general cuando se ponen estas medidas, se toman estas medidas, es con el objetivo de enfriar un poco la cancha. Y en ese sentido, tratando de ser lo más positivo posible, uno puede entender la fijación de peso. Pero de todas maneras es un fenómeno de corto plazo que creo que el gobierno está diciendo que también va a ser de corto plazo. Está Bueno, hablando de 60 días. ahora, Guillermo, ahora, ok, ya fuimos positivos y qué bueno y te lo agradezco, pero evidentemente esta decisión, porque el gobierno, la inflación oficial, la inflación del INDEC en Argentina es del 10%, creo que por ahí está 10-12, pero la inflación que el resto de los analistas durante mucho tiempo, los analistas independientes en consenso han dicho que en realidad fue, cuando menos la inflación en el año pasado, fue cercana alrededor del 25%. Entonces yo te pregunto a ti, me pareciera a mí que la decisión de establecer un control de precios en Argentina se acerca más al consenso de una inflación de 25% que a la de un 10% que dice el gobierno. ¿No te parece a ti también? Sí, no, si el punto es que lo que se está tratando de controlar la inflación con esto, no sé muy bien, vos estás pensando, es decir, fuera del gobierno se habla de por lo menos 25%. Eh, la pregunta es, si, dejando de lado lo que yo estaba mencionando, si una fijación de precios puede ayudar a bajar la inflación, yo diría desde ese punto de vista es muy improbable. ¿Y por qué lo digo? Por una razón muy simple, que si yo miro, los economistas lo que hacemos es mirar la oferta monetaria. Si yo veo que está creciendo una tasa fuerte, bueno, muy probablemente voy a tener inflación. Y bueno, si uno mira diferentes agregados monetarios, encuentra que han venido creciendo el último año arriba del 30%. En una economía que crece, por ahí la inflación puede ser menos del 30%, pero cuando la economía medio que se amesetó, como la Argentina, lo que vas a tener es una inflación de alrededor del 30% y no lo vas a poder parar con control de precios. Ok, perfectísimo. Ahora, te pregunto yo a ti, este experimento de control de precios o estas decisiones de control de precios eran bastante recurridas en América Latina allá en los años 80s y 90s, como tú seguramente, como tú por supuesto que sabes, mucho mejor que yo incluso. Pero es decir, tú acabas de decir algo que me parece a mí que es la clave de todo esto, que el control de precios no ayuda a lo que supuestamente pretende evitar, que es a controlar la inflación. En ese sentido, ¿por qué es que los gobiernos en aquel entonces en América Latina y ahora en Argentina es lo primero que hacen, controlar los precios? Porque lo primero que deberían hacer cuando se les escapa la cantidad de dinero es, como decimos en economía, esterilizar esa cantidad de dinero. Es decir, un poco quitarle ese poder de crearte inflación. ¿Y cómo se hace? Subiendo las tasas de interés. Pero los gobiernos no quieren subir las tasas de interés porque le tienen miedo a que eso va a tener un impacto negativo en el empleo, en el producto, etc. Entonces hay una tendencia a no tomar la medicina que habría que tomar en este caso por el error que se cometió de emitir tan fuertemente. Pero además, no sé, error, pero no me parece que haya sido algo que ocurrió por error, sino cuando uno escucha a la presidenta del Banco Central, las declaraciones que ha hecho, el tema de la inflación no es un tema que se mencione en los objetivos, se menciona el tema del crecimiento, de que tiene que ser una política monetaria pro crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno lee? Bueno, que si es necesario vamos a aumentar la cantidad de dinero y no vamos a subir las tasas de interés.
Entonces se quedaron sin herramientas. Quieren el crecimiento, quieren usar la cantidad de dinero para fomentar el crecimiento, pero no quieren subir las tasas de interés. Entonces, ¿qué le queda? Tratar de parar el nivel de precios. Pero eso es algo que puede funcionar, sí, por 60 días y después se escapa. Si el problema no desaparece, si la fiebre, si lo que está causando esto no desaparece, vas a tener un salto de la inflación hacia futuro. Y bueno, mira que te voy a preguntar, yo creo que esta pregunta es más bien de contexto histórico, no tanto de alguien de tu calibre como doctor en economía. Por cierto, que no te presenté como doctor en economía de la Universidad de Yale. Pero la pregunta es, mi querido Guillermo, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las tantas veces que se hizo control de precios en nuestra América Latina, hasta hace 15, 20 años que se hizo y se hizo una y otra vez en todos los diferentes países, que la historia, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué terminó siempre, recurrentemente o regularmente un intento de control de precios? No, terminó mal, sin duda, porque si tú quieres hacer una diferencia, como decía, tienes que controlar la cantidad de dinero, pero después que ya perdiste un poco el ancla, que es un poco lo que le puede estar pasando ahora a la Argentina, ya la autoridad monetaria, que a veces se lo llama así al Banco Central, deja de ser autoridad. Entonces pierde una cosa que habíamos adquirido dolorosamente a veces con la convertibilidad y todo eso, que es la credibilidad del Banco Central. Y entonces los precios van por su lado. Y el Banco Central le queda, como decía, subir las tasas de interés o decir, yo no voy a emitir más dinero. Pero ahí se metió en una trampa, porque si no emite dinero, también va a pegarle un apretón. Las tasas de interés van a subir, les guste o no. Entonces, eso es lo que nos pasó en nuestra historia. Cuando intentamos hacerlo, funcionaba por un tiempo. Uno puede volver al plan primavera, por ejemplo, y bueno, funcionó por un tiempo y de golpe reventó de una manera espectacular. Es decir, eso terminó con Alfonsín teniéndose que ir, porque perdió control completamente de la inflación. Ese es el problema con la inflación. Yo creo que la inflación, de paso se ha dicho, que estamos teniendo ahora 30, 35%, no es algo que se va a salir de cauce, necesariamente. Sí se lo maneja con cuidado. Esto es verdad, que si no se maneja bien el control de precios, puede traer ese efecto adicional, porque cuando los precios se ajusten, todo el mundo se acuerda, no sé si los chicos que tú mencionabas de 30 años, no es que se acuerden, si lo han leído, del Rodrigazo argentino, que fue el resultado también de fijar precios y de golpe la cosa no dio más, y como tiene que pegar un ajuste, no es que la inflación necesariamente se vaya, pero vos la medís y te queda altísima. Pero déjame te pregunto esto, o sea, ¿qué acaso hay diferencia entre control de precios y control de precios? Es decir, una vez que estableces control de precio, ¿puedes manejarlo de mejor o de peor medida, de peor manera? ¿Hay un control de precios que pueda manejarse bien? Yo no podría dar un ejemplo. No, porque tú mencionaste la frase, el control de precios si se maneja bien, dijiste. Tal vez porque estoy tratando de ser optimista. Pero, Bueno, me costaría darte un ejemplo. bueno, Pero teóricamente me puedo imaginar que, como yo te decía al principio, yo puedo tratar de controlar las expectativas. Suponete, como yo creo que puede ser este fenómeno, se voló el dólar, está altísimo y subió en pocos días. ¿Por qué es eso? Bueno, puede ser que de repente han venido menos turistas a la Argentina y que los argentinos están sacándole provecho a ciertas distorsiones que hay en el mercado. Pagan con tarjeta y al dólar oficial cuando viajan, una serie de cosas. Entonces, hay un drenaje de dólares que es totalmente transitorio. Yo entiendo lo que está pasando. Esto es transitorio. Cuando llegue el mes de marzo, abril, esto se acabó. Suponete. Entonces, pero yo digo, pero la gente mira el dólar y va a empezar a pensar que la inflación se escapó.
Y eso es muy peligroso. Entonces, eso es un poquito como yo empecé cuando yo te dije voy a tratar de ser lo más positivo. Me puedo imaginar que vos digas, bueno, vamos a enfriar la cancha un poco porque realmente los factores no son tan intensos. Porque si vos te fijas, desde principio de año, el dólar blue, que le llaman, eh, creció más alrededor del 25% en ese periodo, nada más. Es decir, eso te da una inflación de 100% por año, si vos lo extrapolas. Claro. Entonces, puede haber sido eso también la preocupación, y yo puedo entender, diablo, si la gente empieza a pensar y a extrapolar, va a pensar que la inflación este año no es 30, ni 50, va a ser 100. Y la Argentina lo vio en el pasado. Es cuestión de leer nomás las estadísticas, y el 100% se dio cuando se fue Perón en el 55, por ejemplo. Claro. Mira, a ver si puedo estructurar bien esta reflexión que va a terminar en una pregunta. Porque a mí me queda claro que el gobierno actual de Argentina, el gobierno de la presidenta Kirchner, eh, está decidiendo hacer este control de precios, decidió hacer control de cambios, etcétera, por evitar tomar verdaderamente las medidas duras necesarias para poder corregir la economía. Prefiere hacer estas enmiendas que hacer las medidas duras simplemente por mantener su apoyo popular. Yo como observador, como analista, esa es la decisión la visión que yo tengo. Pero entonces yo te pregunto, en vista de que acabas de decir que prácticamente la historia ha demostrado que ningún experimento de control de cambios ha terminado de manera positiva y que todavía le faltan más de 2 años, casi 3 años de presidencia a la presidenta Cristina de Kirchner, yo te pregunto a ti, me parece a mí que antes de que termine el periodo de Cristina, con este control de precios, por lo que hemos estado hablando, le va a explotar una bomba más grande que se hubiera tomado la decisión de tomar las medidas duras desde el principio. ¿Me expliqué? Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. Y yo creo que esto es, por supuesto, muy especulativo, pero yo creo, porque digo especulativo porque yo no hablo con la gente del gobierno, así que no sé cómo están pensando ellos, pero a mí me parece que esta administración, incluida la de Kirchner antes, vivió un periodo muy, muy especial, donde parecía que eran capaces de hacer todo, porque empezaba con una economía muy deprimida, con términos de intercambio tremendamente favorables, podían hacer lo que querían, recaudaban, todo eso, porque la economía estaba yendo para arriba. No voy a discutir si es virtud del gobierno o no, es irrelevante eso, pero vivieron un periodo de bonanza. Y creo que para llegar a estas reflexiones uno tiene que pensar un poco como economista, lo que quiere decir, en primer lugar, ser un poco menos optimista, como nos caracterizamos en esta profesión. Y además uno sabe que estas cosas, justamente lo que estamos discutiendo, no funcionan. Pero yo creo que esa tendencia a cometer el error de creer que uno es capaz de hacer todas las cosas que quiere hacer, es cuestión nomás de voluntad, a mí se me ocurre que está basado un poco en esa historia, aparte del hecho de que, bueno, debo reconocer, yo no conozco casi a ningún economista personalmente, que está trabajando ahora con esta administración, que es muy curioso. Así que gente que puede tener concepciones, válidas o no, bien diferentes, si están basadas en el éxito de la primera parte, creo que se van a equivocar. Pero para no cargarle todas las cosas a este gobierno, yo creo que fue un poco el error de Cavallo también. A Cavallo le fue muy bien porque venían de la hiperinflación de Alfonsín, la economía estaba hundida, hicieron 2 o 3 cosas bien hechas, así como los Kirchner lo han hecho también, y la economía salió volada. Y cuando viene Cavallo al final, cree que él también, al aparecer él, los mercados venían. Y se olvidó de que al principio de los 90 era entrada de capitales, al fin de los 90 era salida de capitales, fin.
Así que yo veo un paralelo ahí en errores de ese estilo, que tal vez cuando uno está en el gobierno los comete con más facilidad. Claro. Guillermo, en tu experiencia, en nuestra experiencia, en la experiencia latinoamericana, ¿cuánto puede durar, cuánto se puede mantener un control de precios en el tiempo? No, a esta tasa de inflación, imagínate, decir, vos podés así fijar en los precios, sí, pero después cuáles son las consecuencias de eso. Porque entonces, si yo le fijo los precios a los que venden, tengo que poderle fijar los precios también a quienes son proveedores de lo que venden. Exacto. Y uno le pone precio a unas pocas firmas que son muy visibles. Entonces, lo que va a pasar, que ha pasado en otras partes, es que empiezan a ocurrir, la gente compra fuera de los supermercados, porque va a llegar a los supermercados y las góndolas están vacías, o no van a tener productos que quieren comprar, o cosas por el estilo. Entonces empiezan a comprar en el bolichito de la esquina, que el señor Moreno podrá agarrar a uno o dos, pero hay muchísimos dando vueltas. En los chinos, que entiendo que esos tienen bolichitos muy chiquitos. Entonces, sí, los precios van a subir, que típicamente es lo que le dice a uno a la gente. Sí, pone control de precios, pero después de un tiempo ya pierde validez. Entonces, muchas veces lo que sucede es que el mismo gobierno decide, lo saco porque estoy quedando como la mona. Eh, Así que no, yo creo que se han puesto 60 días, puede durar algo, pero yo creo que muy rápidamente, dada la Argentina y la experiencia que tiene mucha gente con la inflación, lo que van a hacer es retener, no vender. Les conviene bienes durables en particular, los retienen. Yo no sé cómo van a hacer con los electrodomésticos. La van a agarrar tal vez a Frávega, porque está ahí, no puede hacer nada. Pero yo creo que van a empezar a desaparecer los televisores. Claro. Ahora, el año pasado, de acuerdo al consenso de los economistas independientes, la inflación en Argentina fue de al menos 25%. Con esta decisión del control de precios, pues, te aventuras a dar un número de cuánto podría, si el año pasado sin control de precios fue de 25%, este año con control de precios de al menos 60%, de al menos 60 días, ¿cuánto crees que pueda llegar a ser la inflación de Argentina en este año? Yo creo que bajo condiciones normales, no de crisis, fácilmente uno puede imaginarse una inflación del 35%, por como yo veo que va creciendo la oferta monetaria. Ahora, al poner control de precios, la inflación no se va a ver en los 60 días. Bueno, yo no, honestamente, estamos hablando de la inflación, no del INDEC, porque el INDEC No, no, claro, no, no, no. la decide antes de mirar. Entonces, eso va a seguir igual. Pero los que la miden, de repente van a medir una inflación un poco menor. Eh, y, y en consecuencia va a dar la impresión de que la inflación está siendo dominada. Pero eso va a significar que va a bajar y luego va a volver a subir y más fuertemente. Y ahí eso es lo peligroso, porque ahí es donde se crean las expectativas. Los sindicatos van a venir y decir, oiga, esto está creciendo mucho más, van a tener apoyo popular de la clase media, de la clase obrera. Yo veo que todo el mundo se va a estar sumando a la crítica, entonces se les va a hacer muy, muy difícil. Y llegando a las elecciones, yo lo veo al gobierno, este gobierno, cualquier gobierno, sabemos que tienden a ser mucho más permisivos. Entonces, van a tener que aflojar la oferta monetaria va a ir atrás de las expectativas y eso es muy peligroso. Yo estoy diciendo 30-35% pensando que las cosas están dentro de los cauces normales. Pero podría muy bien escaparse de esos cauces. Muy difícil saberlo.
Claro. Y acá, escuchándote, reflexiono en cuántas veces en nuestra América Latina de antes, no el actual, de antes, eventos como este, eventos financieros, eventos inflacionarios, de este tipo de decisiones se desencadenaron en malestar social y últimamente en gobiernos tumbados, en gobiernos caídos, en desestabilización política por completo. Sí, no, ese es muy buen punto. Es decir, yo no habíamos traído el tema político, pero porque eso desprestigia completamente al político. Mientras las cosas están yendo bien, tienen apoyo. Cuando de repente se te escapa la inflación y los que sufren más, sabemos, es la gente que es poco sofisticada, que no tiene cuentas en Miami, que es la mayoría de la gente, y la que sufre una inflación fuerte y sus salarios no suben, de ninguna manera suben al mismo ritmo. Entonces esa gente realmente, que es la mayoría, eh, le quita el apoyo al gobierno, lo que realmente no es recomendable para ningún país, porque esa no es la manera de perder elecciones, de perder popularidad, Claro. porque realmente el que viene y lo reemplaza, fíjate en España, por ejemplo. Si se va Zapatero, todo el mundo feliz, se fue Zapatero, llega Rajoy y a la semana lo querían rajar a Rajoy. Tuvo que hacer lo mismo que Zapatero hubiera tenido que hacer. Es cierto. Profesor Guillermo Calvo de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, te agradezco como siempre tu buena intención de charlar conmigo y me da mucho gusto verte y espero podamos charlar pronto de nuevo. ¿Cómo no, Alberto? Un placer. Hasta muy Gracias, pronto. Guillermo Calvo. Guillermo Calvo, acompañándonos desde sus vacaciones. Te agradezco doble mérito, Guillermo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por su interacción con nosotros, se lo agradezco mucho. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Estados Unidos y quien fuera, entre muchos otros cargos, ex economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, múltiple autor y buen amigo mío. ¿Cómo estás, Guillermo? Me da mucho gusto saludarte. Lo mismo digo, Alberto, encantado. Gracias. Bueno, a ver, primero que nada, este establecimiento, lo que le estableció Argentina fue un acuerdo, entre comillas, un acuerdo con los supermercados, con los grandes comercios, para congelar los precios al nivel del 1 de febrero por 60 días al menos. Entonces, eso equivale a un congelamiento de precios, cuando menos de los precios de comerciales. Yo creo que la primera pregunta que voy a hacer va a parecer que es una pregunta media irónica, pero incluso yo creo que lo es. Evidentemente el gobierno como que ya aceptó entonces que la inflación sí está alta, porque de acuerdo al gobierno hay nada más un 10% de inflación, y hasta donde yo recuerdo con un 10% de inflación no había necesidad de hacer control de precios. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a retomar el tema de Argentina desde otro, lo que pasa que como economía, Argentina junto con Venezuela, pero yo creo que Argentina más que nadie es el país que en realidad más noticia está dando en cuanto a lo dinámico de la situación, vamos a decirlo así, y ahora pues establecieron un control de precios en Argentina, obviamente con la intención de contener la inflación, y yo quisiera con nuestro entrevistado un poco más adelante hablar acerca de qué significa y cuáles son las implicaciones de un control de precios. Pero antes, vamos a la jornada de mercados con Daniel Estico, el editor de economía de Infobae. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Hola, prácticamente en toda la región están esperando esos informes para ver cuál es el curso de los próximos meses. Así es, bueno, mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Un fuerte abrazo, un buen programa. Gracias, muy amable. Bueno, de nuevo, yo creo que esto es interesante para toda América Latina porque como hemos dicho muchas veces, la mayoría de los jóvenes latinoamericanos, y con jóvenes me refiero a aquellos que tienen menos de 35, 30 años,
son ciudadanos latinoamericanos que no han sufrido, no han vivido, no han tenido experiencia lo que fue en Latinoamérica la constante hasta antes de que iniciara este siglo. Estoy hablando de inflación, estoy hablando de control de precios, estoy hablando de proteccionismo, estoy hablando de populismo incluso, etcétera. Pero hay un país, bueno, a partir de... Alberto, buenas tardes, todo muy bien por suerte. Bueno, hoy fue una jornada relativamente positiva, el Dow Jones terminó con suba de 0,5, el Standard Poor's también con 0,05 de suba, logrando máximos de 5 años, así que realmente muy positivo. El Nasdaq bajó 0,1%, el Bovespa de Brasil siguió en la senda negativo, 0,83%, pegado por el sector petrolero. México bajó 0,26, mientras que repuntó Chile 0,34, Venezuela 4,36 y Perú se terminó con alza de 0,11. Los commodities terminaron en positivo con suba de 0,29, tanto el petróleo como el oro. Así que no hay mucho para destacar en la jornada de hoy. No, más ganancias nada más. Más ganancias y ahí coqueteando con los nuevos récords que parece que se han tornado soportes, más que, mejor dicho, resistencias, ¿no? Más que soportes, y el mercado espera ahora nuevos balances de las empresas. En el 2000 prácticamente en América Latina se eliminó la inflación, se han eliminado las crisis económicas, etcétera, y por eso es que, de nuevo reitero, que muchos jóvenes pues no conocen de este asunto. Pero hay un país en donde se está viviendo esto que a mí en lo personal me recuerda la Latinoamérica de los 80s, de los 90s, incluso también de los 70s, y que es Argentina. Y en este país, que hemos estado siguiéndolo muy de cerca, pues ahora se acaba de establecer un control de precios. No solamente es el único país de América Latina donde en los últimos 10 años o más se ha establecido un control de precios, sino que, bueno, pues eso, es el único país en el que en tanto tiempo se ha hecho esta decisión. Y por eso, pues quise invitar a un gran profesor de economía, muy conocido, muy importante, con mucha experiencia, muchísimos libros publicados, mi querido Guillermo Calvo, profesor de economía de la Universidad Columbia en Estados Unidos.